no solo a nivel de comunicación, sino también a nivel moral, que bueno, es interesante mirar y hablar, ¿no? Y después, bueno, después de eso quería terminar también, bueno, con una reflexión del libro muestra qué es lo que para mí me fue enseñando el libro a medida que lo fue haciendo, y terminar con alguna reflexión sobre el futuro de la comunicación y el impacto de Wikileaks. Entonces, bueno, para abrir un poco el tema de qué es Wikileaks y quién es Assange, me parece que, digamos, es un señor, tiene 37 años y es australiano. Y cuando él era joven fue condenado por algo que se llama ser hacker. No sé si es como cuando uno entra en una computadora y roba información de otra gente, como puede ser, no sé, una tarjeta de crédito o algo para cometer algún delito, ¿no? No sé, en algunos países el hecho de meterse ya en la cuenta del otro ya es considerado un delito, en otros países por ahí hay que usar esa información de manera criminal para que sea un delito, no sé, bueno, cuestión de que él fue condenado como una persona que se metía y robaba información de otra gente y cumplió su condena en Australia y cumplió con la ley. Creo que fue una condena en suspenso, no llegó a ir a la cárcel por eso. Bueno, el primer delito, digamos, seguramente no dañó nada. Tampoco conozco el caso a fondo, así que no sé bien si qué más hubo más que eso, que fue condenado por entrar en una computadora. A partir de ahí, él fue como que pensó un sistema que dijo, yo me doy cuenta que la gente que hace esto, como que hay una comunidad de hackers, ¿no?, que se comunican, hablan entre ellos y dicen, bueno, esta gente realmente tiene un poder muy grande, ¿no?, porque son gente que si quiere puede ver nuestra tarjeta de crédito, puede ver nuestros documentos secretos o los emails que por ahí le manda el concejal al presidente del sindicato, qué sé yo. Y si ellos consideran como que lo que nosotros estamos haciendo está mal, entonces pueden, digamos, revelarlo, y eso pasa a llamarse periodismo, digamos, porque hay algunos medios muy importantes que dicen, bueno, esto se puede informar, ¿no? Entonces él crea este sistema donde dice, toda esta información, todo esto, yo puedo cambiar el mundo si la gente supiera las cosas malas que yo me entero todo el día porque estoy ahí en el chat con mis amigos que dicen, viste este documento de la CIA que encontré, qué sé yo, viste. Bueno, ¿cómo podemos hacer para transformar esto en información verdadera? Entonces, su idea era, tenemos que crear un sitio seguro, ¿no?, donde la gente pueda venir a denunciar y nadie lo agarra al denunciante. Eso es lo único que falta, digamos, entre estos documentos que vemos todos nosotros, que circulamos en la sala de chat, para que se hagan conocidos, cuál es lo que hace falta, digamos, ¿no? Para que deje de ser una cosa que compartimos entre los hackers y pasa a ser algo que lo ve todo el mundo. Entonces dice, necesito un sitio seguro. Entonces se consigue unos tipos que saben mucho de computación y hacen un sitio que, no les quiero mentir, pero imagínense que está en Rusia o en China, o en un lugar así, o en Siberia, o en un lugar muy raro, eso seguro, ¿no?, muy lejos. Y después tienen como muchísimos sitios, lo que se llama sitios espejo, o sea, sitios iguales donde está toda la información ahí y con una clave se puede abrir y si no, no se puede abrir. Entonces, mucha gente voluntaria de la comunidad hacker dice, yo pongo un sitio espejo y guardo esa información en mi computadora. Yo tengo amigos acá en la Argentina, por ejemplo, que tienen todo el archivo Wikileaks en sus computadoras, pero no lo pueden abrir nunca porque no van a tener la clave. Eso es un sitio espejo para preservar la información. Entonces, eso es un poco, digamos, el instrumento, lo que inventa Assange. Entonces ahí al principio él tenía la ideología transparencia pura, hay que mostrar todo, no podemos editar nada. Acá el problema que tienen los diarios y las revistas es que como no cuentan muchas cosas, hay que mostrarle el dato entero a la gente. Entonces bajaba en su sitio unas historias buenísimas, creo que empezó con unos bancos chinos o en Macao. Después consiguió un informe de inteligencia sobre una cosa que había pasado en África, un negociado de un gobierno terrible que le costó el puesto al gobierno, digamos, no quiero entrar en detalle para no aburrirlo, pero bueno. Y toda esa información, por ahí le sacaba una notita en la página 24, un diario solo de Gran Bretaña, o alguna cosita donde decía no tenía nada de impacto, ¿no? Entonces, hasta que un día él consigue, digamos, los documentos de la guerra de Estados Unidos. Y lo primero que ve es hay un video de un helicóptero que cuando se cae el helicóptero
perdón, desde el helicóptero le disparan a un fotógrafo de Reuters, un fotógrafo que está cubriendo la guerra de Irak. Y lo más terrible es que ese tipo existe, ¿no? Y habían dicho por ahí que no se había muerto de accidente, qué sé yo. Y lo matan y después va gente como auxiliarlo, después que la ametralladora lo mata. Y ven que son gente civiles, así que van a ayudarlo y le vuelven a tirar a esa gente que lo va a ayudar. Entonces era un video terrible. Y ese video no es que lo pone en YouTube nomás, estaba hablando de YouTube, las nuevas redes sociales, ¿no? Y explota el video en YouTube, ¿se imagina? Entonces ahí el tipo dice, voy a tener que hacer algo con estos cables, y ahí es donde se junta con los 5 editores de los 5 diarios más poderosos del mundo, por decirte, ¿no? Son diarios medio progre, por decirte, pero de grandes corporaciones de Europa del Norte y de Estados Unidos, digamos. Dentro de ese lugar, no los diarios más digamos, más representativos de las empresas, sino los diarios así medio, digamos, pero obviamente pertenecientes a grandes grupos y grandes empresas, pero digamos más progre para lo que es un diario, ¿no? Entonces, con esos medios lanzaron toda esta difusión. Y ahí tuvieron mucha difusión, y después el tipo fue a Suecia y tuvo un problema sexual. Mientras tanto, cuando salen todos los cables de la guerra y de todo en estos 5 grandes medios, se enoja muchísimo el gobierno de Estados Unidos. Claro, no pueden dejar que un tipo le publique todos los cables. Entonces, el presidente le dice al secretario de Justicia, bueno, hay que investigar a este señor, lo que hizo está mal, se quejaron todos, y bueno, y le pidieron a la justicia que investigue. Un juez investigó y lo que hizo fue lo que se llama convocar a un gran jurado. ¿Qué quiere decir convocar a un gran jurado? Cuando tenés pruebas, abrís un juicio. Cuando no tenés pruebas, desestimás el juicio. Cuando tenés duda, convocás a un gran jurado. Es una instancia preliminar de la justicia americana. El gran jurado por mayoría decide si se abre o no una causa, y es una recomendación que vuelve al juez. Entonces, en Estados Unidos hay una causa muy preliminar. Claro que la palabra gran jurado asusta mucho, ¿no? Mientras tanto, como decía, él está acusado de una causa en Suecia, que tiene leyes muy estrictas en el tema sexual. Y tuvo un par de encuentros por un par de damas que hasta ahora no hay prueba de que esas damas sean espías o que sea una gran maniobra o una conspiración, pero es un caso muy llamativo y muy raro, donde unas mujeres hacen un cuento muy raro sobre lo que pasó esa noche, digamos, por lo menos para nuestra cultura, ¿no? Ahora tengamos en cuenta que en Suecia las leyes son muy estrictas, y este señor Assange tiene fama de ser un poco machista, y bueno, por ahí no estuvo exactamente 10 puntos, por lo que yo pude. Entonces, tenemos eso en Suecia. Ahora, ¿qué pasa? En Estados Unidos le va a costar muchísimo condenarlo a Assange. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama libertad de expresión, primera enmienda. Nunca se ha condenado por espionaje a una persona que divulgó información. Siempre fue gente que trabajaba para gobiernos extranjeros. Toda la información que sacó Assange fue publicada en los grandes diarios, en todos los diarios de Estados Unidos. Es muy difícil hacer un caso contra Assange. Si bien lo tienen preso y muy mal, y lo tratan muy mal, a un joven que sacó la información de una manera muy heroica, se la está bancando para no decir que tuvo nada que ver con Assange. Ellos necesitan que él diga, antes de recibir la información, que conspiró con este señor para que este señor se robe la información. Si ellos pueden demostrar que hubo reuniones previas y que él se las pidió y qué sé yo, pero eso va a ser casi imposible. Por lo cual, mi opinión es que es casi imposible condenar a Assange en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Esto no se puede saber. Del mismo modo que no se puede saber que la filtración hizo un daño tremendo a Estados Unidos, tuvo que perder un montón de embajadores, tampoco se puede saber que estas filtraciones casi dispararon la primavera árabe, o sea, hicieron muchas cosas, contaron muchas cosas buenas, pero fueron obtenidas de manera trucha y de manera ilegal. Todo esto también está claro, ¿no? Entonces, digamos, presenta muchos dilemas y, bueno, interpela de muchas maneras al periodismo y a nosotros como sociedad. Con lo cual pasamos al libro, ¿no? Me llegan los cables a mí, hablo con Assange, me entregan los cables, toda una película, como conté, El Castillo, bueno, todo lo que cuenta en el libro, mi encuentro secreto, el espionaje con Assange,
me entrega el pendrive, duermo con el pendrive en el bolsillo, porque tenía miedo que una espía rusa, si salgo a tomar una cerveza, se me acerque y me ponga algo en el trago. Y cuando llego a mi cuarto de hotel no lo quería dejar en la mesita de luz, porque por ahí a las 3 de la mañana, mientras dormía y roncaba, entraba una empleada y me lo cambiaba por otro. Entonces me comí toda esa película y volví con el pendrive, y cuando la vi no lo podía creer, casi exploto de ver la información que había ahí. Nosotros con mi hermana María O'Donnell, que algunos de ustedes conocen, fuimos de los primeros en desclasificar documentos de Estados Unidos, ¿no? Con la ley de acceso a la información de Estados Unidos. Y a veces tardaba 6 meses y conseguías un pequeño documento nomás, ¿no? Y con eso hacía 8 tapas de página 12. Y ahora tenía 2.500 documentos diciendo de todos los políticos, de todos los empresarios, y con la mirada de, por un lado, algo que nunca nadie se imaginó, esta gente tan importante y tan poderosa, que algún día el ciudadano de a pie, el tipo que va a laburar todos los días, iba a conocer esas palabras, ¿no? Entonces yo veía que tenía por un lado el gran encanto de qué dicen los poderosos entre 4 paredes en la sede del país más poderoso del mundo, ¿no? Por un lado cuenta mucho, digamos, la relación de Estados Unidos, cómo es Estados Unidos, cómo se maneja, cómo hace lobby, cómo defiende sus intereses, cómo analiza un país, qué cosas le importan, cuáles no, cómo ejerce su poder sobre todo. El capítulo de la AMIA, por ejemplo, es muy llamativo, donde cuenta cómo prácticamente el fiscal Nisman le reportaba todo a la embajada, le pedía perdón si no llamaba porque no le avisaba algún acto judicial o le anticipaba informaciones, y cómo el FBI le decía que tenía que abandonar la pista siria, que tenía que dejar la conexión local. Digamos, estamos hablando de la causa de mayor importancia institucional en nuestro país, ¿no? Y así, entonces decía, por un lado, Estados Unidos como protagonista, como influyente en la política y en la sociedad argentina, y cómo impone sus valores y cómo maneja sus contactos, ¿no? Y después, si queríamos la cara inversa, cómo nos portamos los argentinos ante un patrón, ¿no? Y entonces habían algunos que eran obsecuentes, otros que eran hábiles, inteligentes, defendían, otros que se vendían, y sobre todo lo que era más interesante, que muchas veces había unos que en público decían una cosa y en la embajada decían otra. Y los americanos eran muy hábiles y muy perceptivos en ver eso, entonces había muchos personajes, ¿no? Después también, bueno, nuestros periodistas, ¿no? Que es algo casi una cosa tabú en la Argentina, que fue un poco lo que me llevó a escribir el libro, ¿no? Que muchas de las historias del Grupo Clarín o de algunos periodistas como la Nata Morales Solar, por ahí no se escribe en la Argentina sobre eso. Y bueno, pensé que habíamos llegado a un momento en el cual se podía hablar de esas cosas, y aparte a mí me parecían interesantísimas. Y bueno, entonces me parece que tenemos ahí un tercer nivel, digamos. El primero es cómo nos mira Estados Unidos, el segundo, cómo nos vemos nosotros, cómo somos nosotros ante un poderoso. Y este tercer nivel es qué es lo que no contamos, qué es lo que no contamos y qué es lo que cuenta Wikileaks, que no contamos nosotros. Después teníamos, por supuesto, toda la historia de un genio de la comunicación como es Assange, y cómo él multiplica su mensaje, que me parece que es la gran lección de Assange, ¿no? Y la gran lección de la comunicación en lo que yo llamo tiempos del post-periodismo, digamos, donde los medios se han convertido en de grandes corporaciones. Me parece que cómo multiplica el mensaje un tipo como Assange es una lección para entender hacia dónde va el mundo de la comunicación. Con lo cual quería cerrar con una pequeña anécdota, que fue que le traje al intendente Bruera, que me tuvo la amabilidad de recibirme acá, le había traído su Wikileaks, porque el intendente Bruera está mencionado en 3 cables, y fíjense cómo es la comunicación actual. Yo le dije a él casi, y le pedí permiso por supuesto para contar esta anécdota, le conté que casi me pareció que no lo puse por aburrido, porque había contado un poco en la embajada y en público, y le había prometido o había vendido la ciudad de La Plata ante el embajador como una ciudad que él buscaba transformar en un evento cultural, en un centro cultural y en un centro de la cultura argentina. Entonces me pareció apropiado que estos ciclos con Víctor Hugo y ahora me invitan a mí, y estamos acá en un lugar tan lindo como Complejo Malvinas, por lo menos en una pequeña parte cumple lo que él había dicho, que era tratar de apostar a la cultura en La Plata. Y
bueno, no conozco nada de su gestión ni nada, pero como le decía, a veces uno viene y no sabe si se va a utilizar políticamente o no un acto o es simplemente una cosa de